Ok, muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Estamos aquí, amén, glorificando el santo nombre del Señor por medio de nuestra reunión, por medio de nuestra convocatoria. Y le doy gracias a Dios por este momento súper especial en el que podemos hablar de una gran preocupación que en este momento tenemos. Tal vez algunos nos sentimos mal o tal vez nos podemos sentir como un poquito incómodos o como, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cierto? Es una pregunta que nosotros podemos tener en este momento. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No nos estamos reuniendo en un lugar? Es probable que venga a nosotros un poco de culpa y un poquito de sensación como estamos haciendo las cosas bien para el Señor se sentirá agradado con el hecho de que una iglesia haya incursionado en un templo virtual y que seguramente va a haber un proceso para poder estar en un templo físico como hemos estado normalmente acostumbrados. Pero hoy quiero hablar con una frase que lleva como título, no siempre fue así. Y quiero que la anotes allí, tal vez en el chat o tal vez en tu cuaderno o en tu Biblia o allí donde estás, coloques una pueda ayudarte a no sentirte incómodo o a no sentir que le está fallando a Dios o a no sentirte mal porque no estamos en un lugar físico. De hecho, las mismas circunstancias nos llevaron a buscar estrategias, a ser creativos porque hemos sido podados, transformados, modificados y los aprendizajes que hemos obtenido en este tiempo no los vamos a desperdiciar porque no siempre fue así. Ese es el mensaje en esta mañana. No siempre fue así. ¿Y cómo nosotros podemos decir que no siempre fue así? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que el pueblo, su primer lugar de reunión o su primera imagen que ellos tienen de reunión fue un tabernáculo. Ahora, no hubo un solo tabernáculo. La Biblia habla de que hubo tres lugares. El primero fue un tabernáculo llamado tienda, cabaña, tabernáculo, y se utiliza con esa palabra, viene del griego skene, y es ese tabernáculo. El primer tabernáculo es el tabernáculo mosaico. Dios le proveyó a Moisés el modelo a construir y dice la palabra de Dios en Hebreos 8, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no lo levantó ningún hombre. Y dice que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Fue el primer tabernáculo. Dios le dio a Moisés los detalles para su construcción. Dios lo había ordenado. Cuando le dijo a Moisés, necesito que tengan un lugar donde ustedes puedan ir y puedan adorarme. Y ese primer tabernáculo, dice la palabra de Dios, que fue llamado el primer pacto. Ese fue el primer tabernáculo. Quiero que tú puedas anotar ahí, siempre no fue así. Hubo varios tabernáculos, ¿ok? Y dice la palabra de Dios allí mismo, en ese mismo texto de Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice el versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, con la sangre de estos animales que se usaban como ofrenda por el pecado del pueblo. Se llamó ese primer tabernáculo construido por Moisés y con las instrucciones del Señor directas de él, se llamó la tienda del encuentro. Era un lugar para encontrarse. ¿Y quién se encontraba en ese lugar? La iglesia, los creyentes, los que habían creído en el Señor, los que habían creído en Dios. Ellos llegaban a encontrarse con Dios, todo el pueblo
alrededor de ese lugar. También se llamó ese lugar tabernáculo de la congregación. Ese fue un nombre bien especial, me encanta ese nombre, tabernáculo de la congregación, es decir, un lugar para congregarse. Y dice allí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 2, dice que ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, había una mesa, estaban los panes consagrados sobre ella y esa sala se llamaba el lugar santo. Pero dice el versículo 6 que cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala y durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. ¿Ok? Y dice que el santuario interior, Hebreos 9:3 dice, ese lugar santísimo, porque tenía el tabernáculo un lugar santísimo. Allí había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada el lugar santísimo. Pero luego la palabra de Dios nos dice que este primer tabernáculo fue un prototipo de lo que es y será el tabernáculo celestial. Quiero que eso lo anotes allí con mucho detalle. Todos estos tabernáculos son prototipos de un tabernáculo que nosotros vamos a disfrutar y es el tabernáculo celestial. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 8, versículo 2. Y vamos a leer Hebreos 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 5, pero quiero que estés allí muy atento a lo que dice el versículo 2, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios, dice, el punto principal es el siguiente. El punto principal de este mensaje es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro de un tabernáculo, pero el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Y dice el versículo 3, ya que el deber de todo sumo sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si él estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 9, versículo 11, que dice así, Hebreos 9, versículo 11 dice, entonces Cristo, este Cristo en el cual la iglesia ha creído y por la cual la iglesia vibra y se mueve, dice, entonces ahora este Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró a ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Amén. Entonces siempre no fue así y no será así tampoco, porque este templo virtual tampoco será permanente y tampoco podrá reemplazar el templo celestial. Pero la palabra de Dios también utiliza este mismo verbo para hablar en Lucas capítulo 16, versículo 9, habla de las moradas eternas. Va a haber para nosotros una morada eterna. Quiero que en esta mañana tú te sientas tranquilo, tú no sientas que estás haciendo algo malo, tú no sientas que le estás fallando a Dios porque tú te congregas en un templo virtual. Amén. Porque tú te vas a congregar en el futuro en un templo celestial. Dice Lucas capítulo 16, versículo 9,
que este templo se llama moradas eternas. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y hubo otro tabernáculo, estoy hablando de este primer tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés, pero hay otro tabernáculo que no fue hecho por manos humanas, ¿ok? Y vamos al segundo tabernáculo, el tabernáculo de David. David también construyó un tabernáculo de adoración. Este tabernáculo no era como el tabernáculo de Moisés, no tenía un lugar físico, estaba en su patio. Era un tabernáculo que él tenía en su patio. La preocupación de David era más que todo por la presencia de Dios. Por 30 años, David, con ese tabernáculo en su patio, contrató salmistas para adorar en ese tabernáculo por 24 horas. David creía que era clave y básico para su reinado, para su liderazgo. Él sabía que era mantener adoración por 24 horas. Y como nadie podía hacer eso por 24 horas, David se encargó de contratar cantores y salmistas para que estuvieran 24 horas continuas por 30 años adorando al Santo, al Santísimo, ¿ok? Por eso luego David empieza a pensar en la necesidad de construir un templo para el Señor. Y el primer templo que se construye para el Señor es el tercer tabernáculo, el templo que construye Salomón. Pero a Dios le preocupa es que estemos en una casa de verdad guardada para Él, ¿ok? Y yo quiero decir esta frase, yo necesito que nuestra iglesia sea liderada por una generación que no está pensando en el lugar, una generación que se adapta, una generación que entiende, una generación que sabe que lo más importante es la presencia del Señor, una generación que de verdad le interesa y anhela la presencia de Dios. Amén. Porque allí donde está reunido su pueblo, allí está la presencia del Señor. Amén. Quiero que me acompañes a buscar Hechos capítulo 7, versículo 44. Quiero buscar Hechos capítulo 7, versículo 44. Y creo que estamos conectados con lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Hechos 7, versículo 44. Veamos con este tema de los tabernáculos, de los lugares de reunión, lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 44. ¿Ok? Y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Versículo 46 dice: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. La gloria sea para el Señor. Aquí aparecen los tres tabernáculos de los que estoy comentándote en esta mañana. El primer tabernáculo, dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, tuvieron lugar de adoración en el desierto. Dios les dio lugar de adoración en el desierto, porque Dios quiere que tú lo adores en las buenas, en las malas, perdón, en los tiempos buenos, en el desierto, allí en tu casa, en tu cuarto,
Ellos tuvieron un lugar de adoración en el desierto. Pero sigue diciendo aquí la hermosa palabra de Dios que ese tabernáculo fue hecho con base en un modelo que Dios le había dado a Moisés. Pero luego dice la palabra de Dios que este tabernáculo estuvo hasta que Dios lo arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Luego David halló gracia delante de Dios y él pidió, él quería, él anheló proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero luego Salomón edificó esa casa que tanto David deseaba para su rey. Hice otra versión, dice, otra versión que tengo aquí, dice así: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra. El tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio, porque es un privilegio para David, poder construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Pero quiero leer ahora lo que dice el versículo 48. Versículo 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como lo dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, versículo 48 en la versión nueva traducción viviente dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es su trono y la tierra para el Señor es el estrado de sus pies. ¿Podrán acaso, dice el Señor, construirme un templo tan bueno como este? Lo pregunta el Señor. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y el Señor dice: yo habito donde está mi iglesia. Yo habito donde ellos se reúnen. Yo me manifiesto donde está la asamblea. Yo me manifiesto donde están los que creen en mí. Y luego cuando Salomón construye el templo, el tabernáculo de Salomón era físico, hermoso, con mucho arte. Salomón construye algo que asombra a la gente, algo maravilloso. Y era por el amor, era por el deseo de ver la presencia de Dios. Se construye un hermoso templo, se construye un lugar desde donde Salomón hace una oración y le pide al Señor que siempre que estén reunidos en ese lugar, Él se manifieste con milagros, Él se manifieste con prodigios, y Él ora y dedica ese lugar para el Señor, aún sabiendo que en ese lugar no puede ser contenido aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Ok? Y ahora venimos a la temporada de los templos. Y a partir de ahí viene otro templo en el cual entró el Señor Jesús y dijo: esta casa es casa de oración, es casa de alabanza, es casa de sacrificio, es lugar para adorar a mi Padre. ¿Ok? Y entonces ya en el Nuevo Testamento la palabra templo es la palabra griega naos. Es un santuario, es un sacrificio, ¿ok? Es un lugar para encontrarnos. Y el Señor dice: ese lugar es un lugar donde yo quiero que ustedes se encuentren, se reúnan, me adoren, oren
allí yo me voy a manifestar. Y por eso su casa tiene que ser una casa donde están aquellos que creen en él. Hoy tenemos esta casa, mañana podemos tener otra, después podemos tener otra. Lo más importante no es la casa. Lo más importante no es el lugar físico. Lo más importante es que nosotros como iglesia entendamos que hay una morada celestial que ningún lugar lo puede contener y que donde nosotros estemos reunidos, allí está la presencia del Señor. ¿Ok? Y quiero que me acompañes ahora en el uso metafórico de la palabra templo. Hay un uso metafórico en la escritura de la palabra templo. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, al capítulo 2. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 2. Y creo que esto nos está dejando una claridad sobre no sobre lo que yo quiero, no sobre lo que yo deseo, no sobre lo que yo anhelo, sobre lo que Dios quiere. Amén. Yo anhelo, yo deseo, pero ¿sabes? El domingo pasado hablábamos de ir a la prioridad. ¿Sabes que en este tiempo la prioridad eres tú? La prioridad para Dios es guardarte. La prioridad para Dios es conservar tu vida. Y si en medio del desierto Dios te dice, sujétate, tú tienes que hacer esto, debes hacerlo, porque el propósito de Dios es guardar su iglesia en medio de las circunstancias. Juan capítulo 2, y espero que ya estés ahí, en el Juan capítulo 2, en el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. 46 años demoró la edificación de este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Metafóricamente Jesús les contestó en el metafóricamente explica el Evangelio de Juan en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús usó esa metáfora. Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ok? Y en la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo, que en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron ellos. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, él metafóricamente se refería a su propio cuerpo. Él es también la representación del templo del Señor. Jesús con su cuerpo da su vida por la iglesia y entrega su templo, lugar de adoración. Alrededor de Jesús se reúne su iglesia. Es alrededor de él que recibimos liberación, sanidad. Si tú estás aquí, si tú estás conectado en Facebook, si tú estás conectado en el templo virtual, si tú estás ahí en Zoom, si tú escuchas esta grabación posterior a esta reunión, quiero que sepas que el momento no es lo trascendental, sino quién está en la reunión, quién es el centro de la reunión. Es el templo de Jesús. ¿Ok? Y él entrega su cuerpo, él entrega su templo para que nosotros adoremos alrededor de él. La gloria sea para Dios. Pero también hay un uso metafórico de templo para nosotros como iglesia. Veámoslo en Efesios capítulo 2. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2. Y si ya estás conectado conmigo, espero que allí estés colocando gloria a Dios. Qué bendición, qué paz llega a mi vida. Ha llegado paz a nuestra vida. Cuando podemos entender que como iglesia también nosotros somos usados metafóricamente como ese cuerpo místico de Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 18. Dice así.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Un templo santo, el edificio, las piezas, las piedras, las paredes, el techo, la edificación, somos nosotros. Jesucristo, la piedra angular, la piedra básica sobre la cual se edifica el templo del Señor. Amén. Y dice, también quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3. Quiero que tú en esta mañana puedas allí donde estás adorar al Señor, amén. Y darle gracias porque lo que estás haciendo, congregándote en este templo, es para su gloria, amén. Y Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mira cómo se usa ahora tu cuerpo. Ahora quiero hablarle a tu cuerpo. Ahora quiero hablar de ti, tu cuerpo, tu vida. ¿Ok? ¿Quién eres tú en el Señor? Quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, persona que hoy estás por primera vez conectados con nosotros, tenemos que tener una claridad. Nosotros también somos templo para el Señor. Tú eres templo para el Señor. Yo soy un templo para el Señor. Y ahora, en el nuevo pacto, tú eres un templo del Señor. Ahora tu cuerpo es un cuerpo redimido para Él. Amén. Tú eres un templo para el Señor. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ahora mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién levanta sus manos y le da la gloria al Señor y le da un aplauso a aquel que se merece todo el honor y toda la gloria? Aquel que le da sentido a tu vida y que hoy te dice, siempre no fue así. Siempre no fue así. Nosotros los seres humanos queremos siempre volver a una posición de confort. Nos incomoda el cambio. Es normal, a mí también me ha costado muchísimo. Y quiero que sepas que para estar aquí delante de ti diciéndote esto, Dios primero ha tenido que hablar a mi vida y transformar mi manera de pensar. Porque dice Romanos capítulo 12, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y hoy disfruto lo que es este templo porque solo Dios puede convencernos de lo que Él ha hecho y seguirá haciendo con nuestra vida. Amén. No siempre fue así. Quiero que repitas conmigo, tampoco siempre será así. Dios guiará el cambio, pero Él hará todo en su debido tiempo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para cantar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para plantar, hay tiempo para recoger lo plantado. Hay un tiempo que es el tiempo de nosotros, es el tiempo que nos determina la ley, es el tiempo que nos determina los decretos, pero hay un tiempo del que habla la palabra, es el tiempo Kairos, es el tiempo perfecto de Dios para tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto, en el tiempo que Él ha determinado para su pueblo, porque en ese tiempo Él cuidará de su templo. Amén.
Entonces, nosotros somos templo del Señor, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida desde ese día que tú decidiste entregarle tu vida a Él. Y nadie puede destruir ese templo, porque ese templo, perdón, es de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy podemos darle gracias a Dios. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Yo quiero que tú allí donde estás le des gracias al Señor. Amén. Y terminamos en esta mañana con esta palabra. Quiero ratificarla. Quiero que hoy consagres tu cuerpo al Señor y le digas, Señor, gracias. No siempre fue así. Hubo 3 tabernáculos, hubo templos. Hay templos y seguirán habiendo templos. Siempre no fue así. Pero hay una morada celestial. Pero hoy mi cuerpo es tu templo. Jesús también representa el templo del Dios viviente. Y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido tu dirección y haremos conforme tú nos vayas indicando. Quita de nuestra vida toda culpa, todo temor, todo aquello que se levanta, Señor, en contra de tu palabra. Te glorificamos, Señor. Aquí estamos. Aquí está reunida tu iglesia. Aquí, Señor, están todos aquellos que se han consagrado como templo para ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Dios. Quiero pedirle a Tomás que se vaya preparando. Vamos ahora a adorar al Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Él porque realmente el Señor reina por la eternidad. Él es el rey de la iglesia. Y sabes, yo te invito a que no te separes demasiado de los tiempos de oración. Ven a la oración matutina, congrégate con nosotros, ora con nosotros, porque ahí en ese tiempo Dios nos está guiando. Dios está guiando a su iglesia y ese tiempo viene dirigido por Él, perfecto en el tiempo de Él. La iglesia debe estar más preocupada por la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. La gloria sea para Dios. Quiero saber si ya Tomás está listo. Vamos a adorar al Señor con esa adoración que dice, Señor, tú reinas por la eternidad. La gloria sea para Dios. Amén. ¿Sí? Podemos adorar. Buenos días, iglesia. Bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra y adoramos, diciéndole a Dios que Él es nuestro Rey. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor, la verdad, cuando ando en confusión, la razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Dile que tú me abrazas con tu amor. Y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad.
Dile que Él siempre es más. Y eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Dile que me abraza. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me contó, cambia mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambia mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Y dile que tu corazón, dile. Mi corazón te cantará. Jesús, 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 y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Y dile ahí en tu casa donde estás, dile que tu corazón siempre le cantará. Dile, mi corazón te cantará, Jesús, 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 y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada
se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Señor, en este momento consagramos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón para que tú sigas reinando por la eternidad en medio de nosotros, Señor. Gracias por esa morada celestial que Jesús está preparando y ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias porque Jesús fue y es y seguirá siendo también nuestro templo, Señor. Gracias, Señor, porque nos congregamos alrededor de Él. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has ofrecido y nos has dado un lugar temporal, Señor, para congregarnos. Gracias, Señor, porque en el tiempo perfecto tuyo, Señor, tú trasladarías tu iglesia a otro lugar. Hoy, Señor, te agradecemos por mantenernos unidos en este lugar. Pero te ruego, Señor, como líder, Señor, como guía de esta congregación, que nos permitas mantener este templo virtual, Señor, porque por medio de él hemos podido llegar, Dios, a muchos lugares donde con un templo físico no llegaríamos, Señor. Ha sido tú, Señor, que nos has colocado en este lugar, Señor, en un lugar estratégico para poder continuar con la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por cada vida aquí congregada. Ruego, Señor, por la salud, por el bienestar de cada cuerpo, Señor. Oro para que cada uno de nosotros lo pueda cuidar y que seamos conscientes de que nuestro cuerpo hoy es un templo para ti. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a nuestros amigos que están ahí en Facebook Live. Nos despedimos de ellos. Nos vemos el próximo domingo. La gloria sea para el Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias.